¿Qué tal, amigas? Este es un programa Emprendedoras, un programa que llega del corazón de Dios a tu corazón, porque hoy queremos hablar un tema muy importante. La pastora Lidia Zapico te saluda juntamente con todo su equipo para desearte lo mejor de Dios para este día y decirte que nos unimos en oración para orar por todos los niños del mundo. Tatiana, hoy tenemos un tema importantísimo y quisiéramos que tú lo presentes. Claro que sí, pastor. Hoy vamos a estar hablando cómo afecta la violencia doméstica, la violencia intrafamiliar a un niño cuando es víctima de esa violencia que se produce en su propia casa, en su propio hogar. Y nos acompaña Odelaisi Saco, nuestra amiga, una de las panelistas que siempre ha estado con nosotros desde el inicio de Emprendedoras. Ella es terapista en salud mental, ella trabaja con todo tipo de situaciones que tienen que ver con abuso, con violencia doméstica, con violencia sexual, y hoy nos acompaña para ayudarnos a entender un poco a los padres cómo puede afectar esa violencia a los niños dentro de la casa. Hay unas estadísticas que son bastante fuertes y me gustaría poderlas leer para que vayamos entrando en el tema. Por ejemplo, se estima que más de 3 millones de niños en Estados Unidos sufren violencia doméstica. 1 de cada 5 niños está expuesto a una situación de abuso en sus propios hogares. Y a pesar de lo que muchos padres piensan, el 90% de niños que viven en hogares donde predomina la violencia doméstica, pues saben esos niños lo que está sucediendo. Muchos padres creen que no, pero ellos saben lo que está pasando en su casa. Y la violencia pues doméstica afecta a los niños en el mundo entero. Odelaisi, ¿cómo afecta a un niño crecer en un ambiente abusivo? Claro que sí, Tatiana. Y sabes que una de las formas que los afecta es ira retenida. Estos son niños que crecen en hogares donde se sienten impotentes, se sienten que no pueden proteger a su madre, tal sea el varón como la hembra. Sí. Entonces, al sentirse impotentes, tienen esa ira retenida, baja autoestima. Estos niños pueden crecer con baja autoestima, culpabilidad, resentimiento, amargura y agresión. Estos son niños que pueden hasta tener agresión con otros niños en la escuela. Y lo interesante acerca de lo que acontece con estos niños es que a medida que van creciendo, imagínate, son desensibilizados a la violencia. ¿Por qué? Porque al ver a su mamá siendo abusada, al no poder hacer nada, ellos mismos son desensibilizados, que ellos pueden volverse agresivos. Y ¿sabes qué? Algo también interesante que he encontrado es que hay niños que por causa de la violencia doméstica, porque son muy pequeños, no pueden hacer nada, viven con la fantasía de a medida que crecen, tomar venganza. Yo me acuerdo que hace años tuve la oportunidad de hablar con un joven y este joven me contaba que desde pequeñito, 4 o 5 años, Tatiana, pastora, él veía que su padrastro golpeaba a su mamá y entonces él se sentía impotente, no podía hacer nada para protegerla. Pero en su mente, desde 4 o 5 años, él pensaba, cuando él crezca, él va a coger un bate y él va a matar a su padrastro. Y interesante también que cuando cumplió los 16 años, ¿qué usted cree que hizo ese muchacho? Ese muchacho fue, buscó un bate y si no fuese por la misericordia de Dios, hubiera matado a su padrastro. Pero tú te puedes imaginar, usted que está escuchando, se puede imaginar, que está viendo, usted se puede imaginar un niño creciendo hasta que con la mentalidad de que cuando sea grande suficiente va a poder defender a su madre. Si crecen con esa mentalidad de venganza, con ese resentimiento interno que los lleva a estar pensando cómo lo van a hacer y a crear estrategias, porque se sienten de alguna otra forma los mayorcitos como los defensores de su mamá y de sus hermanos menores, en medio de la confrontación física de la ISIS, ¿qué interviene? ¿Sabes qué? Una cosa que es de gran preocupación es lo que hacen los niños en medio de esa confrontación física, en medio de cuando está la mamá siendo golpeada, ya sea por el papá, ya sea por el novio. ¿Qué es lo que hacen estos niños? Muchos niños intervienen causando distracción. Entonces cuando ellos ven que empieza a escalar la pelea, ellos o golpean al hermanito, o rompen algo, o forman un berrinche, o hacen algo. ¿Para qué? Para llamar la atención del agresor, para que deje de golpear
a la mamá. En otros casos los niños lo que hacen es que se interponen, se meten en el medio. Entonces cuando el agresor va a dar el puño, en vez de darle el puño a la mamá, le da el puño al niño. Otra cosa que hacen es golpear al agresor. Hay niños que pequeños o de 7, 8, aún mayores, van y buscan un instrumento para caerle encima al agresor para que pueda dejar a la víctima en paz. Y otra cosa que acontece también es que a veces la mamá, acuérdate que la violencia doméstica se vuelve en una forma de vivir, entonces a veces la mamá sin darse cuenta el abuso empieza a escalar y ella en sus brazos tiene a un bebé o en sus brazos tiene al niño más pequeño. Y ha habido casos, Tatiana y Pastora, donde este niño o estos niños que se interponen, estos niños que causan distracción, estos niños que interfieren para ayudar, terminan en el hospital. Esto nos recuerda la palabra de Dios cuando Jesús estaba entre los discípulos y comenzó a decir: no, no dejen que los niños se acercan a Jesús, no dejen que los niños se acercan a Jesús. Y los quitaban, se los sacaban. Y de repente Jesús dijo: dejen que los niños vengan a mí. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. Ellos a veces, los discípulos creían que los niños iban a molestar a Jesús. Hay una carga realmente a los intercesores, al pueblo de Dios, y es orar por los niños. Hoy los niños están sufriendo las consecuencias del pecado de los adultos. Los niños son los más afectados. Niños abandonados, niños golpeados. Y yo creo que tenemos que hacer un par en esta situación y decir: Dios, ten misericordia por los niños y levanta intercesores que oren por los niños, porque hay algo, la violencia no los deja llegar a Jesús. Exacto. Así como aquellos discípulos decían: no, no molesten al maestro. Tenemos que decir: Jesús, ten misericordia de los niños. Ten misericordia de los niños y deja que los niños tengan un encuentro con Cristo. Odelasis, ¿cómo puede alguien no darse cuenta de ese momento tan violento para detenerse y no hacerle daño a un niño? Es que, ¿sabe qué pasa, Pastora? Que en ese momento de ira, la persona como que se enceguece, pierde el control y la ira toma dominio. La ira toma dominio de esa persona. ¿No será también que muchas veces los padres están bajo la influencia de la droga o los padrastros están bajo esa influencia de odio y de droga? A veces puede ser por la influencia de drogas y también por la influencia de la ira, del odio. Acuérdense que desde el principio estamos hablando de ira retenida que se va acumulando. Yo he hablado con jóvenes y también adultos que me han dicho que en momentos de ira, donde están en el momento ese de una pelea, que se olvidan de lo que está aconteciendo, es como que no están conscientes. ¿Por qué? Porque la ira toma dominio de la persona. Entonces ellos mismos dicen que en ese momento están inconscientes y lo que hacen es golpear y hacer daño sin darse cuenta. A veces son de golpes, y tú no crees también por la libertad que hay en este país de América de tener armas, que a veces los papás también sin darse cuenta atacan a niños con el arma. Puede ser también por el arma, puede ser, acuérdense que lo que viene, la raíz es la ira. Entonces, las armas y los demás son los instrumentos que la persona va a utilizar para hacer daño. Un agresor, vamos a decir que ya está bajo el dominio de la ira, ¿verdad? La ira tiene señorío, ha tomado señorío sobre esta persona. Entonces, ¿qué acontece? El arma es simplemente un instrumento de destrucción. Por eso es que a veces, yo estaba hablando hace poco con una mujer donde el esposo la apuñaló a ella embarazada. Entonces el cuchillo era el arma que él usó porque la ira había tomado señorío. También hace poco aquí en los Estados Unidos hubo un papá donde en ese momento de ira contra la madre, como estábamos hablando hace unos minutos de los niños intervenir, la hija intervino para que el padre no le hiciera daño a la madre, y en ese momento él había sacado un arma, él tiró y terminó matando a su hija. Y ¿sabes qué aconteció? Que después el papá mismo se tiró al suelo de rodillas. Una amiguita que estaba visitando en la casa ese día dice que el papá se tiró al suelo a rodillas porque no creía que había matado a su hija, pero ya era muy tarde, estaba muerta. Entonces la ira puede tomar señorío sobre la persona.
Y al tomar señorío, la ira está en control de esa persona. Las personas no pueden aguantar. Cuando viene esa furia, es un odio, es un resentimiento. Lamentablemente, como estamos hablando, los niños están en esa situación y a veces ellos son los afectados. Sigamos orando y al final de este programa oraremos por los niños que están en medio de esta violencia. Hay mujeres que no están listas para salir de esta relación abusiva. ¿Cuál es la diferencia, las razones? ¿Por qué no pueden proteger a los niños? Claro que sí. Acuérdense que la violencia doméstica se ha vuelto una forma de vida. También puede ser que la mujer sea codependiente en la relación, entonces está tan enfocada en lo que está aconteciendo para protegerse que no se da cuenta de lo que está aconteciendo con los hijos. Quiero recordarte también de que la violencia doméstica abre camino a la maldición. Y como abre camino a la maldición, afecta a las generaciones. No solamente afecta a la mujer, pero también afecta a su descendencia. Y al abrir camino a la maldición, abre puertas a que entren espíritus que tomen señorío. Y por eso cuando hablamos de la ira tomando señorío, ese es un espíritu que ha entrado y ha tomado señorío. Pero hay libertad en Jesucristo, hay libertad para ese hombre que está teniendo estos ataques de ira, para esta persona que está teniendo estos ataques de ira, que no puede controlarlo. Yo he hablado con personas que me han dicho no tienen control. Enceguecen, no hay control. Hay libertad para ti, hay sanidad, hay restauración en Jesucristo. Sí, Señor. No sientas que ya ese es el fin, que ya esto es lo que puedes hacer y así tienes que vivir. No, en Cristo hay libertad, puede ser restaurado. ¿Y por qué entonces? Puede que usted sea una mujer que está pasando por una situación donde hay violencia doméstica y usted dice, bueno, usted sabe que está en una relación abusiva y por diferentes razones usted no puede proteger a sus hijos. Puede que usted tenga miedo, puede que usted esté aterrorizada, no sepa qué hacer. Queremos en este programa compartirle de algunas formas en que usted puede proteger a sus hijos mientras hay una situación de violencia. Pues dentro de muy pocos instantes, después de comerciales, vamos a poderte compartir cómo tú puedes ser libre en Cristo Jesús y también cómo puedes tú cuidarte y cuidar a tus niños, que es lo más importante, tu integridad física también, y Jesucristo puede hacer rompimientos en este hogar, en estos matrimonios, como tú explicabas, que están llenos de ira, espíritus generacionales, que han venido acosando a estas familias de generación en generación, pero hay oraciones que intervienen delante del trono de Dios y el Señor pone su misericordia para evitar accidentes, para evitar catástrofes en una relación. Ya regresamos. La mente es la puerta de acceso tanto en el interior como exterior del hombre y es a la vez el campo de batalla más vulnerable, ya que por todos los medios posibles, el enemigo intenta establecer las nuevas y marcadas ideologías que son como especie de trampas sutiles, estableciéndose fortalezas espirituales en ella, haciendo que la batalla en la vía del pensamiento cada vez sea mayor. Anacainosis de tu mente, transformada por la renovación. El libro de los doctores José y Lidia Zapico. La lectura de este libro te ayudará a conocer más acerca del alma, cómo actúan los pensamientos y afectan la mente de cada persona, cómo la palabra de Dios te enseña a derribar las fortalezas para que puedas experimentar una verdadera transformación. Anacainosis de tu mente, transformada por la renovación. Experimentarás que eres libre de pensamientos contrarios y destructivos que han venido contra ti para mantener una mente espiritual y no carnal. Además, estar dispuesto a orar alineado correctamente con la voluntad de Dios. Todo esto te llevará a tener la mente de Cristo y que Cristo esté también en tu mente. Anacainosis de tu mente, transformada por la renovación. El libro de los doctores José y Lidia Zapico. Adquiérelo hoy mismo. Seguimos en Emprendedoras Tocando el Cielo y estamos hablando con Odelaisis Saco, terapista en salud mental, acerca de cómo puede afectar la violencia doméstica en un hogar donde hay niños involucrados. Y vamos a estarle hablando a todas las mamás
para que ayuden a sus hijos y sepan cómo poder salir de este ciclo de abuso y de violencia. Pero antes de seguir con el programa, quisiera recordarte nuestra página web www.jesusvivehoy.com. Allí puedes conocer más acerca de nuestro ministerio, de los programas de televisión, de los libros, manuales, toda la serie de DVDs y de audios que tenemos para tu crecimiento espiritual. Si quieres hacer una ofrenda en línea que nos puede ayudar para nosotros poder seguir produciendo y enviando estos programas a diferentes lugares en el mundo, pues puedes hacer una ofrenda en línea, una ofrenda de amor. Buscas allí en la página web, haces clic y envías tu donación, que para nosotros va a ser de gran ayuda. También queremos informarte que tenemos nuestra página web en YouTube, donde están los programas de emprendedoras. Allí puedes buscar el que más te gustó, el que más necesites volver a ver, o también para compartir con amigos y familiares a través de tu email o de tus redes sociales. Odelaisis, estábamos hablando en el segmento anterior de cómo les podemos ayudar a las mamás para que sepan cómo también ellas ayudar a sus niños cuando todo el hogar está envuelto en un abuso o en violencia doméstica. Claro que sí. Y quisiera, antes de aconsejar a las mamás, quisiera aconsejarla a usted. Puede que usted no esté en una relación de violencia doméstica, pero puede que conozcas a alguien que está en una relación abusiva. A veces las personas son rápidas para juzgar, ¿verdad? Y rápidas para decir, pero ¿por qué esta mujer no hace esto? ¿Por qué aquella persona no hizo lo otro? Entonces, al ser rápidos para juzgar, puedes ser una persona que no es eficaz para ayudar. Y lo importante es poder ayudar a esta familia, poder ayudar a estos niños. Si usted conoce a alguien que está pasando por violencia doméstica, un hogar donde hay niños que hay violencia doméstica, una de las cosas que usted puede hacer es ofrecerse a la familia. Le puede decir a la mamá, mira, si hay violencia doméstica en el hogar, si algo está aconteciendo y tú necesitas que alguien venga y te recoja a los niños, llámame, que yo vengo y te los recojo. Si tú necesitas que los niños se queden en mi casa por un ratico, llámame, que yo te ayudo. Y cuando tú necesites ayuda, yo estoy aquí para ayudarte. Y sabes que a veces es fácil decirlo, pero no tan fácil hacerlo. Porque a veces las personas dicen, sí, yo te ayudo, pero cuando la mujer, de acuerdo a las estadísticas, Tatiana y Pastora, dicen que 7 veces la mujer dice que va a hacer algo acerca de una relación abusiva, pero no hace nada. Entonces, a veces las personas se rinden y dicen, es que otra vez viene esta mujer con lo mismo, es que otra vez esto. Acuérdate que es difícil salir de una relación donde eso es lo que tú has estado viviendo, donde se ha vuelto en una forma de vivir, donde eso es lo que has conocido toda tu vida. Entonces, teniendo eso en mente, sea una ayuda que es permanente. Siempre dile, mira, y aunque venga 1, 2, 3, 4 veces, permanece, dile, yo estoy aquí para ayudarte. Y te quiero compartir brevemente de una mujer hace años que yo conocí, y me acuerdo que esta mujer estaba pasando por violencia doméstica, tenía temor por su vida, la vida de su hijo, y yo me acuerdo que ella venía y me hablaba y después otra vez seguía lo mismo, como que no había cambio. Y me acuerdo que la última vez que ella vino a hablarme, ella me había dicho otra persona, esta mujer tiene vergüenza venir a hablar contigo. Esta mujer dice que le da vergüenza porque ella piensa que tú vas a decir, otra vez con lo mismo. Sí. Pero yo le dije, ¿sabes qué? Dile que venga, que yo estoy aquí, que la estoy esperando para hablar con ella. Y sabes que eso fue lo que hizo la diferencia en la vida de esa mujer y en la vida de su hijo. Entonces, tienes que ser esa ayuda que es sin juzgar, sino que simplemente ser una ayuda que le dice a una familia que está pasando por violencia doméstica, estoy aquí. Si necesitas algo, estoy aquí. Si necesitas que cuide a tus hijos, estoy aquí. Si en el momento de una pelea, en el momento de un argumento, necesitas que alguien venga y coja a tus hijos para que tus hijos no mueran, yo estoy aquí. ¿Ok? Tenemos que ser esa persona. Y eso es lo que Dios nos llama a hacer, ¿verdad? Eso es lo que Dios nos llama a hacer. Si usted es una mujer que está en una situación de violencia doméstica, es importante que tomes medidas y que tomes medidas para proteger a tus hijos. ¿Por qué? Porque el abuso escala. No puedes pensar que esto nunca va a llegar a aquello, porque no sabes. Como estábamos hablando hace un minuto, en el momento de la ira, el hombre iracundo, ¿verdad? La persona en ese momento de ira, en ese momento de explosión, no está pensando racionalmente, no está pensando normalmente. En ese momento esa persona puede reaccionar de una forma que tú nunca te lo imaginaste. Y en ese momento el abuso puede escalar de 5 a 100.
y tú no lo sabes. Y en ese momento tu hijo puede meterse en el medio para protegerte como siempre lo ha hecho y perder su vida. Entonces, ¿qué cosas puedes hacer? Bueno, primeramente, una cosa que es aconsejable, consigue un teléfono, ¿ok? Ten acceso a un teléfono, puede ser un teléfono, si hay países donde el teléfono solo funciona si tiene servicio, ¿ok? Sí. So, si es un teléfono, manténlo siempre cargado y que pueda tener servicio, si es posible. En los Estados Unidos, por ejemplo, yo no sé si usted sabe esto, pero si usted tiene un teléfono y no tiene servicio de una línea telefónica. Si no tiene servicio de una línea telefónica, no importa, usted siempre puede llamar al 911. Mientras su teléfono tenga carga, usted puede llamar al 911. Así que hay veces las personas que tienen teléfonos y los botan porque dicen, ya este teléfono no tiene servicio, es viejo, ya. Si tienes un teléfono así, guárdalo, ¿verdad? Porque puedes cargar ese teléfono, puedes ponerle un servicio cualquiera. Lo importante es que en el momento cuando tú veas que el abuso empieza a escalar, tú puedas llamar para ayuda. ¿Puedes llamar a quién? Puedes llamar a la policía. Si la policía en el lugar donde tú vives es una policía que va a intervenir. Otra cosa que puedes hacer es identifica personas que te van a ayudar. Mira a ver en tu medio ambiente, si vas a una iglesia, mira a ver en tu iglesia, mira a ver personas o familiares que tú puedes llamar y que en ese momento de emergencia no te van a juzgar, sino que te van a decir, ahí estoy en 5 minutos. Sí, personas que vivan cerca también. Exacto, personas que vivan cerca y personas que te van a ayudar, no personas que en ese momento van a decir, espérate un momentico y van a llamar al agresor, ¿verdad? Exacto. Y decirle, yo no sé si tú sabes, pero me están llamando por ayuda. Entonces, personas que te van a ayudar, que van a venir, que te van a socorrer y, como decía Tatiana, personas que viven cerca, ¿verdad? Que pueden llegar en un tiempo corto para ayudarte y ayudar a tus hijos. Entonces, identifica estas personas y cuando tú veas que el abuso comienza a escalar o cuando tú empieces a identificar con la violencia doméstica, usted puede notar cuando empieza a escalar. Usted puede notar cuando puede que llegue tu esposo y ya empieza a decir, oh, aquí como que hay un poquito mucho de polvo, o como que no limpiaste bien la alfombra, o como que el niño... la comida no está lista. La comida no está lista, o la comida no está lo caliente suficiente, ¿verdad? Sí. Ya cuando tú ves que empieza, ahí empieza a planificar. Entonces, primeramente, ten acceso a un teléfono, ¿ok? Cuando ten acceso a un teléfono y ten acceso a números de teléfono que tú puedas llamar en caso de emergencia y que puedan acudirte lo más pronto posible. Y acuérdate que sean personas de confianza y personas que te van a ayudar y no en ese momento a argumentar o a discutir. Lo otro es, esto es tan importante, pastora y Tatiana, que a veces escuchamos yo por lo menos he escuchado de padres que me dicen, pero mi hijo en vez de ayudarme, se une al agresor y forma alianza con el agresor. Déjame decirte que eso es algo que puede acontecer en la violencia doméstica. ¿Y por qué? ¿Por qué acontece? Porque es una forma del niño sobrevivir. El niño ha notado que el agresor es el que tiene el poder en la casa. El agresor es el que tiene el dominio sobre todo y ha visto que la víctima no tiene poder y no tiene control. El niño ha pensado, la única forma de sobrevivir en este lugar es sobreviviendo haciendo alianza con el agresor. Entonces usted puede ver a un niño de 4, 5, 6, aún mayores de 7, 14 que golpean a la madre, o cuando el agresor viene y empieza a humillarla, ellos se unen a humillarla, ellos se unen a golpearla. ¿Por qué? Simplemente están sobreviviendo, ¿verdad? Entonces en ese caso acuérdate que no sería muy bueno darle mucha información a ese niño, porque acuérdate que ese niño está en un modo de sobrevivencia. Claro. Y en ese modo de sobrevivencia él puede muy probablemente decirle al agresor tus planes y eso te va a causar más problemas. Si es un niño que tú puedes hablar con él y tú sabes que este niño va a intervenir, lo que quiero decir con eso es que va a buscar ayuda, entonces habla con él, pero si tú ves que es un niño que va a formar alianza con el agresor, mejor no es decirle, sino que planificar cómo protegerlo a él, porque acuérdate que él también es víctima, y a sus hermanitos. Otra cosa que quiero decir es que una vez que identificaste
una persona que puede ayudar. También es importante que dentro de la casa identifiques un cuarto donde puedan ir tus hijos y estar seguros, ¿ok? Asegúrate que ese es un cuarto donde ellos pueden salir si de repente hay un arma y el agresor empieza, dispara un arma o hay muerte, esos niños pueden salir y buscar ayudas. Entonces busca un cuarto donde esos niños están seguros, pero también están guardados del peligro de la violencia que está aconteciendo en el hogar. Y una vez que identificaste estas diferentes cosas, siéntate a hablar con tus hijos. Acuérdate que mientras seas seguro, siéntate a hablar con ellos y explícales. Lo más importante es, número 1, asegúrale a tus hijos que lo que está aconteciendo en el hogar, la violencia entre ustedes, no es culpa de ellos, ¿ok? Muchas veces los niños cargan la culpa de la violencia doméstica y no tiene nada que ver con ellos. Dile, esto no es culpa de ustedes, esto es entre mamá y papá o mamá y su novio, mamá y el novio que está viviendo en la casa. Esto es entre los adultos y no tiene nada que ver con ustedes. Y después asegúrales, es muy importante que le digas a tus hijos que en medio de una pelea no intervengan, que en medio de una pelea no se entrepongan, sino que en medio de la pelea, si tienes un hermanito más grande, que coja a los hermanitos más chiquiticos y los entre a ese cuarto de seguridad o llame a esa persona que habíamos hablado para que venga y se los lleve. Es importante que le des estas instrucciones, ¿verdad? Y que los asegures que tú eres un adulto, ¿verdad? Pero que necesitas que ellos estén en un lugar seguro. Y muy importante decirles que recordarles, ¿verdad? Continuamente la importancia de que ellos no intervengan, de que ellos no causen distracción, sino que busquen un lugar seguro. Sabemos que Dios puede intervenir, como hablamos en el segmento anterior, que la mano poderosa del Señor no se ha cortado. Hay un texto que a mí me gusta mucho en Isaías 41 que dice, no temas, yo te ayudo, no temas, yo te ayudo. Yo te sostengo de mi mano derecha y te fortalezco y te levanto, mujer. Si tienes temor porque vives en un hogar abusivo, queremos orar por ellas, Odelaisis. Queremos poder orar también por los niños en el mundo entero que están sufriendo este tipo de violencia. Ellos no entienden lo que pasa en sus casas y si lo entienden, lo que quieren es también protegerse. Antes de que se acabe el programa, no podemos dejar de orar por ellos. Sabes que hay muchísimos testimonios de la mano de Dios interviniendo en hogares donde hay violencia doméstica. Hay testimonios donde en el momento ese de que ya no había nada más que hacer, Dios ha intervenido y Dios ha restaurado. Yo conozco un matrimonio donde Dios intervino de tal manera que él y ella son pastores hoy. Y pastorean, y cuando uno mira a ese hombre, uno dice y escuchas acerca de lo que aconteció, de cómo era su vida, de lo violento que era ese hombre, uno dice, es imposible. Por el cambio tan grande que Dios ha hecho en la vida de ese hombre. ¿Y por qué te estoy compartiendo eso? Porque en Cristo hay libertad, en Cristo hay sanidad. Esa ira retenida que se ha estado acumulando, esas heridas del alma, en Cristo está la libertad, en Cristo está la sanidad para tener una relación saludable, un matrimonio saludable. Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer en este momento? En este momento lo que puedes hacer es humillarte delante de Dios. Venir delante de la presencia de Dios. Un hogar donde hay violencia doméstica no es un hogar que está caminando según la voluntad de Dios. Es un hogar donde no está la mano de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que le ha dicho al hombre que ame a su mujer, donde le ha dicho a la mujer que se someta a un hombre que la ama. Entonces, ¿qué tú quieres? Que tu hogar sea un hogar donde la presencia de Dios está. Y ahí es donde tú quieres comenzar. Tú quieres que tu hogar sea un hogar donde Dios está en el centro de tu hogar. Y si Dios está en el centro de tu hogar, entonces no hay lugar para la ira, no hay lugar para el odio, no hay lugar para el resentimiento, no hay heridas, no hay abuso verbal, ni físico, ni emocional, porque Dios está en el centro. Entonces, ¿qué consejo te podemos dar hoy? Vuélvete a Dios. Y puede que usted diga, usted es una mujer cristiana. Puede que usted sea una mujer cristiana que va a la iglesia todos los domingos, que sirve en su iglesia, pero tu hogar no está correctamente andando delante de los ojos de Dios. Y eso significa que te toca hoy, mujer o hombre que estás escuchando, venir delante de los pies de Cristo, volver al principio, volver a ese lugar de humillación, rendirte delante de Cristo y decirle, Señor, perdóname porque mi hogar no está correcto delante de ti. Perdóname porque
porque yo he hecho cosas, perdóname porque en mi hogar se han estado moviendo cosas incorrectas y no han permitido que tú reines. Y entrégale tu hogar a Jesucristo, vuelve al principio. La Biblia habla de volver a los caminos del Olam, ¿verdad? A los caminos antiguos. Eso significa volver al principio donde te humillas delante de la presencia de Dios, donde te rindes delante de Él y rindes todo lo que tiene que ver contigo. Sí. Y yo te aseguro, mujer, o si estás viendo esto, hombre, que Dios va a intervenir en tu hogar. Si el problema es la ira, si el problema es la violencia, Dios va a intervenir. Y a medida que oras, protege a tus hijos. Sí. Levanta muros de protección alrededor de tu hogar, alrededor de tus hijos. Pídele a Dios que cuide a tus hijos. La Biblia habla de instruir a los hijos en los caminos de Dios, pero donde está la violencia, ¿dónde tú crees que se están instruyendo tus hijos? No lo estás instruyendo según los caminos de Dios, sino que los estás instruyendo según un camino de perdición, de maldición, un camino según el camino del mundo. Pero la Biblia te llama a instruirlos según los caminos de Dios. Entonces, vuelve tu hogar a Cristo, entrégaselo a Cristo, ríndete, vuelve al camino del Olam, como dicen las Escrituras, vuelve a los caminos del Olam, a las sendas antiguas, vuelve a las sendas antiguas, vuelve a humillarte delante de la presencia de Dios. Si usted es una mujer y usted dice, mi esposo ni se da cuenta, mi esposo como que no hay nada ya más que hacer, acuérdate del hombre que te dije que hoy es pastor. Dios puede hacer algo grande con tu esposo, pero Satanás lo ha tratado de destruir. Te toca a ti como mujer hoy humillarte delante de Dios y decirle, Dios, restáurame a mí y restaura a mi esposo. Lo último que te quiero decir es que a veces, Tatiana, pastora, hay mujeres que vienen y dicen, yo quiero que tú ores por mi esposo, yo quiero que tú ores para que él sea restaurado, pero déjame decirte que Dios también te quiere restaurar a ti, Dios también te quiere sanar a ti. ¿Por qué? Porque cuando Dios sana y restaura a tu esposo, si tú sigues atada, mujer, tú lo vas a alar hacia abajo, pero si tú has sido sana y restaurada, y mientras Dios estaba procesándolo a él, Dios tuvo la oportunidad de procesarte a ti, déjame decirte que cuando él esté listo, tú también vas a estar lista, y tu hogar va a ser un hogar completamente sanado. Entonces, cuando vengas al trono, cuando pidas oración, no solamente digas, ora por mi esposo, que está acabando, sino que dile, ora por mí también, ora por mí y ora por mi esposo. Y yo te aseguro que si tú vuelves a las sendas antiguas y tú te humillas delante de Dios, Dios va a restaurar tu hogar, Dios va a guardar tus hijos, y tu hogar, mujer, no va a ser una estadística del mundo, tus hijos no van a ser una estadística del mundo, tus hijos no van a ser un número más para la ONU, sino que tus hijos y tu hogar va a ser un testimonio del poder del Dios vivo, Jesucristo. Tus hijos, tu hogar va a ser cubierto por la sangre de Cristo. Nosotros creemos profundamente eso, que cuando tú te pones de acuerdo, que cuando tú oras en unidad, busca a alguien en tu iglesia, si eres cristiana, y si no, busca de Dios, para que el Señor sea el que protege, el escudo alrededor de tu hogar. Gracias, Odelaisi, por habernos acompañado en este programa, y gracias a usted, pastora Lidia, por todos los consejos, y gracias a ti por ser un televidente más de Emprendedoras. Que Dios te bendiga.